¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, en este día lunes. Mucho ánimo para comenzar una nueva semana. Algo más difícil quizás después de un fin de semana largo de celebraciones de fiestas patrias. Esperamos que hayan tenido un buen descanso, buenas celebraciones también. Nosotros los acompañamos con las informaciones para comenzar este día lunes 20 de septiembre. Y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias. Viene un lunes bien noticioso y vamos a comenzar revisando detalles de lo que va a ocurrir en materia política en relación al debate sobre pensiones en nuestro país. Porque el gobierno ha confirmado que hoy lunes va a entregar el proyecto al Congreso de esta ley corta de pensiones que anunció el presidente Piñera hace un par de semanas. Básicamente lo que establece este proyecto es un aumento en el monto de la pensión básica solidaria, también una extensión de quienes pueden ser beneficiarios de esta pensión básica solidaria desde el 60 al 80% de la población más vulnerable. No llega en un momento cualquiera, sino que en el contexto de la discusión sobre un cuarto retiro de los fondos previsionales, y se entiende que el gobierno está jugando esta carta para tratar de frenar ese proyecto que se vota este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ya les contamos más detalles del contexto político y cómo está el debate en torno a estas iniciativas. Por otro lado, también le estaremos contando detalles del proceso de recuperación del empleo femenino en particular. Se han visto mejores números. La semana pasada la encuesta del Centro de Estudios de la Universidad Católica mostraba también recuperación en materia de empleo en el mes de agosto, con la creación de más de 400.000 nuevos puestos de trabajo. Pues bien, en materia de empleo femenino en particular, ya se habría recuperado cerca del 73% de los empleos perdidos por la pandemia en este segmento de la población, que ha sido particularmente golpeado por la crisis sanitaria y económica asociada, fundamentalmente por todas las tareas extraordinarias, labores que recaen sobre las mujeres en particular en nuestro país. El foco ha estado puesto precisamente en las medidas de apoyo a la creación de empleo femenino, y hay buenas noticias en ese sentido, al menos eso es lo que arrojan las tasas de ocupación. 43,6% alcanzó en agosto para las mujeres. Ya revisaremos más detalles en unos instantes. Por otro lado, en materia internacional, ponemos atención a dos temas en particular. El primero de ellos tiene que ver con el TPP-11, este tratado de libre comercio del que Chile formó parte en algún momento en el proceso de negociaciones. Recordemos que está en el Congreso todavía la discusión sobre esta iniciativa. Pues bien, el TPP-11 ha sumado ya de manera activa a un nuevo actor, Perú, porque el país vecino ya tiene en vigencia este tratado de libre comercio que reúne, entre otros países, a Australia, a Canadá, Japón, otras 5 naciones más. Ya se pone en marcha entonces, entra en vigencia a partir de hoy este tratado en el país del norte, una oportunidad para la economía, así lo ha definido el gobierno peruano de Pedro Castillo, con la ratificación pendiente aún de otras naciones y con el interés que ha mostrado China. Lo solicitó la semana pasada formalmente para sumarse a esta iniciativa de libre comercio a nivel global enfocada en el Asia-Pacífico. Ya les contamos más detalles también de cómo en el país vecino ven este paso adelante. Y en materia internacional, por estas horas, muchos inversionistas a nivel mundial están poniendo su atención en particular en lo que ocurre en China, con una empresa, la más endeudada del mundo. Hablamos de Evergrande. Es una empresa inmobiliaria que debe más de 300.000 millones de dólares. ¿Y por qué genera tanta preocupación? Bueno, porque esta semana vencen algunos cupones de pago de intereses de la deuda que tiene esta empresa. El jueves tiene que pagar más de 80 millones de dólares. La próxima semana tiene que pagar otros tantos para poder ir saldando así su deuda, y el temor que existe es que no tiene las condiciones eventualmente para cumplir con sus obligaciones financieras. La preocupación radica en su tamaño, el enorme tamaño que tiene esta empresa inmobiliaria, la más grande en el sector residencial en China. Genera preocupación por los efectos que pueda generar y los coletazos para otros sectores, un efecto dominó eventualmente para el sector financiero chino que podría tener consecuencias no solo para el gigante asiático, sino a nivel global. Las acciones de la compañía han caído más de 80% en lo que va de este año, para dimensionar cuál es el tamaño del problema que enfrenta por estas horas el mercado financiero chino. Y vamos a revisar detalles de los mercados porque están moviéndose en función de lo que ocurre principalmente en China. La acción ha caído, como les decíamos, más de 10% solamente en el día de hoy. Llegó a caer por sobre un 19% en algún momento, y eso está golpeando a las bolsas europeas después de la caída en Hong Kong. Estos son los números con los que está operando a esta hora las bolsas europeas, los principales indicadores, el Eurostock cayendo más de 2,3%, al igual
igual que el DAX alemán. El Londres está cayendo 1,7%. El Nikkei escapó más temprano a esta tendencia con un alza de 0,58%, pero de todas maneras las acciones con la caída fuerte por sobre el 10% en Hong Kong están llevando a ese indicador también a la baja. Ya les contábamos que ha perdido esta acción Evergrande más del 80% de su valor en este año y eso golpea, por supuesto, los otros indicadores. Veremos cómo repercute acá en Chile. En China hay feriado. Por lo pronto no veremos el impacto bursátil para ese mercado en particular, pero veremos qué es lo que ocurre acá en nuestro país en las próximas horas. Un par de datos para comenzar la semana. El dólar cerró en 780 pesos la semana pasada. El IPSA cerró con una ganancia de 3,35% los últimos 30 días. Y el cobre a esta hora está cayendo. Está en 4,13 dólares, su valor más bajo desde el 20 de agosto. Bien, 8,5 minutos. Vamos a partir revisando entonces detalles de algunos de los temas que van a marcar la pauta, no solo hoy, sino esta semana. Les contábamos, el gobierno presenta hoy día su agenda corta, la ley corta de pensiones, que busca, entre otras cosas, un reajuste de la pensión básica solidaria, ampliar este beneficio a mayor parte de la población y a solo días de que se vote en la Comisión de Constitución en detalle este proyecto de un cuarto retiro de fondos previsionales que va sumando todavía apoyos parlamentarios. ¿Cuál es el contexto para esta votación y para el anuncio del gobierno? Vamos a revisar parte de las reacciones en la siguiente nota. ¿No están los votos, senador? A nuestro juicio creemos que están. Muchas gracias. Mostraba confianza el ministro Ossa en la antesala de una semana clave para el gobierno. En la Cámara de Diputados se votará el polémico cuarto retiro y según su calculadora, la iniciativa se rechazará. ¿Comparten el cálculo en el resto del Ejecutivo? Tengo una larga experiencia legislativa y así como las elecciones presidenciales o parlamentarias o municipales no se sabe quién ganó hasta el día de la votación, en el Parlamento también. Esperamos que eso sea así porque la verdad que un cuarto retiro va a ser perjudicial para la economía, para el día a día de las chilenas, los chilenos, los que ya han visto cuando van a la feria, cuando van a comprar los productos básicos, de que esto está más caro. ¿Están o no los votos? Parece ser la gran pregunta. En la oposición los cálculos son diferentes a los de la SECPRES. Desde el retiro 1 se ha equivocado el ministro Ossa. Yo creo que sí tenemos los votos en la Cámara de Diputados para aprobar este proyecto. Y el ministro Ossa lo que hace es defender la postura de su presidente, de su jefe. Se va a aprobar el cuarto retiro. Acá cada vez que el gobierno ha dicho que tiene los votos ocurre exactamente lo contrario. Este lunes además ingresará la ley corta, la que pretende aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales y extender la cobertura del aporte previsional solidario, moneda de cambio para algunos. En el oficialismo, en tanto, insisten en que corren por caminos distintos. Cosa con el cuarto retiro va a descapitalizar las cuentas individuales. Este es un proyecto que va a incrementar las pensiones de chilenos que son muy bajas. Mientras un proyecto busca meterle plata al sistema para aumentar las pensiones, el proyecto del retiro del 10% le saca plata al sistema y destruye las pensiones. Yo creo que en la UDI no van a haber votos a favor del cuarto retiro. Y así como diputados UDI se cuadrarían con el gobierno, otros parlamentarios gremialistas muestran sus reparos por el manejo de la moneda. Como quiere evitar el cuarto, el quinto y el sexto retiro, hagamos las cosas bien, pues 100%. 100%. Que no nos pauteen los ministros. Uno es diputado de gobierno, sin duda tiene una responsabilidad distinta y mayor con el gobierno del que forma parte. Pero el tema de las pensiones yo creo que es un tema que trasciende, así se es parlamentario de gobierno o de oposición. Los que sí están claros con la aprobación son los de Apruebo Dignidad, aunque hay un punto en discordia, los impuestos a las altas rentas. Todos saben que Apruebo Dignidad ha empujado siempre con fuerza los retiros. Determinar que el impuesto progresivo es letra chica, creo que, seamos serios. La ley corta podría discutirse el mismo martes, mientras que el miércoles será la jornada del cuarto retiro, primero en la Comisión de Constitución y de allí a la sala de la Cámara. Bueno, veremos qué es lo que ocurre entonces con este proyecto, con esta agenda corta de pensiones, aunque ya se están implementando una serie de cambios en la pensión básica solidaria que se implementaron a partir de diciembre del 2019. En el contexto del estallido social se tramitó ya una ley que modificaba estos montos. Los invito a que en esta gráfica veamos el detalle de cómo van evolucionando. Hay que hacer una diferenciación entre grupos de edad por sobre los 65 años. En la línea morada ustedes ven a las personas mayores de 80 años. Ya en diciembre de 2019 se hizo un
un primer reajuste hasta los 169.000 pesos de pensión básica solidaria para ese grupo y luego subiría a 176.000 pesos, que es lo que ocurre en diciembre del año 2020. Efectivamente hay un reajuste, pero de solo 1.000 pesos. Ha sido una de las críticas que han planteado parlamentarios de la oposición. Y si vemos nuevamente la gráfica más ampliada, veremos que en las personas entre 75 a 79 años el trayecto es similar, pero con tiempos distintos. Para diciembre del 2019, mientras los mayores de 80 años ganaban o recibían 169.000 pesos, las personas entre 75 a 79 años recibían 147.000 y las de 65 a 74 años 141.000 pesos. Las trayectorias, como les decíamos, son similares. Todos confluyen a lo que establecía ese proyecto de ley negociado en diciembre del 2019 o aprobado en el Congreso para el año 2022. A enero, todos los beneficiarios de la PBS, independiente de su edad, confluirían hasta los 176.000 pesos. De ahí una de las críticas, como les decíamos, a este proyecto que comienza su trámite, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno el día de hoy, con el ingreso de la ley corta de pensiones, con discusión inmediata. Eso significa trámite acelerado en la Cámara de Diputados. Bien, 8:10. Avancemos con otros temas para ir a noticias del ámbito internacional. Les contábamos que hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo con una empresa china que es la constructora residencial más importante del gigante asiático. Hablamos de Evergrande. Es la empresa más endeudada del mundo. Debe más de 300.000 millones de dólares en total. Ese es el portafolio de deuda. Pero este jueves tiene que pagar más de 83 millones de dólares solo en intereses. La próxima semana tiene otro vencimiento y así se acortan los plazos con pocas posibilidades de que efectivamente la empresa pueda cancelar esos montos. Y está generando temor porque es una empresa enorme. Representa cerca del 2% del PIB de China, para que tengan una dimensión. Tiene ventas por más de 100.000 millones de dólares al año. Y efectivamente es una empresa gigantesca y puede generar un efecto sistémico. Eso es lo que preocupa a los inversionistas y al mercado financiero a nivel global. Según la agencia Reuters, algunos de los principales acreedores de Evergrande ya han hecho gestiones para poder provisionar las pérdidas asociadas a los préstamos que se le entregaron a esta empresa. Algunos acreedores, dice la agencia Reuters, están planeando también darle más tiempo para pagar, pero con una deuda de esas dimensiones se hace bien difícil viabilizar esos pagos. En nuestro sitio, la cadena hermana de CNN Chile, cnn.com, ustedes pueden revisar una nota que explica en detalle el contexto. Esta es una empresa enorme que creció muy rápido, que se diversificó también a otros negocios completamente alejados del sector inmobiliario. Desarrollaron un club de fútbol, generaron un agua embotellada, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el sector inmobiliario. Llegaron incluso a producir algunos vehículos eléctricos en medio del boom que estaba viviendo en el sector automotor en China. Pues bien, todo eso lo ha llevado a un precipicio y es lo que mueve a los mercados por estas horas. Ya les contábamos que Hong Kong ha iniciado la jornada con pérdidas, las bolsas europeas caen más de 2% y las acciones de esta empresa en particular se desplomaron hoy día con caídas por sobre el 10%. En lo que va del año ha perdido más del 80% de su valor bursátil y ya hay imágenes circulando en distintos medios internacionales de algunos inversionistas, pequeños inversionistas chinos desesperados con protestas en las afueras de las oficinas de Evergrande reclamando por lo que pareciera ser un default inminente, una cesación de pagos que podría generar, como decíamos, efectos mucho más profundos en otras áreas de la economía china. Las autoridades, por supuesto, monitoreando el tema de cerca, pero parece un nuevo caso de estas empresas que son demasiado grandes como para dejarlas caer, lo que podría llevar a decisiones más complejas de parte del gobierno chino. Bien, vamos a otro tema. Seguimos en el ámbito internacional porque Perú ya está dentro del bloque del TPP-11, este acuerdo de Transpacífico que reúne a distintos países, sobre todo en la cuenca del Asia-Pacífico, incluyendo a nuestro país vecino. Y desde hoy entra en vigencia este tratado que ya había firmado y ratificado Perú hace ya largo tiempo. Mientras tanto, acá en Chile sigue pendiente la discusión sobre este proyecto que está, recordemos, en el Congreso. El TPP
11 finalmente entra en vigencia Perú y de esa manera se suma a Australia, a Canadá, a Japón y otras 5 naciones más que ya han puesto en marcha este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Ese es el nombre largo y el original. Desde el gobierno peruano calificaron la entrada en vigencia como una oportunidad para la economía, lo que contrasta con las críticas que ha recibido el TPP-11 en nuestro país. Son 2 países muy similares, Perú y Chile, en sus estructuras productivas, 2 países mineros, orientados al sector exportador también. Sin embargo, acá en Chile hay bastante más resistencia y alguna discusión de fondo también de crítica respecto a lo que significaría el TPP-11 desde el punto de vista de la libertad de nuestro país para la firma de nuevos acuerdos comerciales, cuestionamientos sobre materias de propiedad intelectual, entre otros. Defensas, en todo caso, hay también importantes respecto a esta iniciativa que, como decíamos, está aún pendiente acá en su trámite legislativo en nuestro país. La ratificación del acuerdo también está pendiente en Brunei, en Malasia y acá en Chile. Mientras tanto, China ya mostró su interés por ingresar al tratado comercial. Manifestó, pidió formalmente que quería ingresar a este bloque, del cual todavía no ha sido parte. En su momento, recordemos que Estados Unidos formó parte de esto, pero Donald Trump se retiró del tratado y ahora es Australia quien ha puesto ciertas condiciones para que China ingrese. Desde el Ministerio de Comercio, por ejemplo, afirmaron que van a solicitar al país asiático, a China, que acabe con el boicot a ciertos productos australianos y que solo allí podrían comenzar negociaciones para el ingreso al acuerdo, que por supuesto requiere el visto bueno de todos sus integrantes. 8:15 minutos. Vamos a ir ahora a otros temas. En Estados Unidos, Joe Biden sigue adelante con una serie de medidas para tratar de entregar alivio fundamentalmente a la clase media norteamericana en un momento de recuperación de la economía número 1 del mundo. Esta vez se trata de un paquete de rebaja de impuestos por más de 50 millones de dólares a las familias de clase media. El mandatario demócrata aseguró que se trata de un recorte de impuestos histórico para este grupo. A la vez declaró que las grandes corporaciones y los más ricos tendrían que empezar a pagar su parte justa de impuestos, dando señales también hacia dónde está orientando su política en materia tributaria Joe Biden. De esta forma busca revertir la rebaja fiscal adoptada durante el mandato de Donald Trump, y Biden espera avanzar en su plan socioeconómico de apoyo a la clase media y también de lucha contra la pobreza, que ya comenzó también con un enorme plan fiscal impulsado en el contexto de la pandemia. La propuesta de reforma fiscal había sido adelantada por la Casa Blanca como un medio para financiar los planes de infraestructura, de cobertura social, que son el núcleo del programa económico de Joe Biden. Pero la oposición republicana y el rechazo también de algunos demócratas moderados a un plan social que tiene una inversión prevista de 3,5 billones de dólares empujaron al mandatario a implicarse en esta disputa para avalar la propuesta de una rebaja de impuestos. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso vamos a estar hablando de una industria que ha vivido también años excepcionales de crecimiento sostenido y sobre todo en la pandemia. Es una excepción. Hablamos de la industria de los videojuegos. ¿Cuál es la realidad de este mercado también acá en Chile y en Latinoamérica? Lo revisaremos al regreso en la entrevista aquí en Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:21 minutos, aquí en Agenda Económica. Les contábamos antes de ir a la pausa que vamos a hablar de una industria que es muy poderosa, que está en pleno crecimiento. No se detuvo incluso en medio de la pandemia. De hecho, hubo un crecimiento importante de la industria de los videojuegos en el contexto de más encierro, más tiempo en la casa también. Mueve más de 175 mil millones de dólares y es una de las industrias de entretenimiento más rentables, además, la industria de los videojuegos. Hablamos de un sector importante que también está creciendo con fuerza acá en Chile. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el Country Manager Cono Sur de la TAM de Tiendeo, Sergio San Martín. Gracias por el contacto, Sergio, muy amable. Hola Sebastián, un gusto. Muchas gracias por conversar con nosotros. Sergio, bueno, ya damos algo de contexto para esta industria que está creciendo a nivel internacional, a nivel global. Queríamos saber qué es lo que ocurre en particular en Chile y en Latinoamérica. ¿Cuál es la dimensión del negocio de la industria de los videojuegos acá en Chile, Sergio? La dimensión es casi la industria del cine y de la televisión juntas. A eso va a apuntar
la dimensión de facturación de la industria del gaming en Chile. Para que te des una idea, a nivel global, como bien decías tú, eso se está llegando a los 175 mil millones de dólares. Va por encima del negocio de la música y el cine juntos y es más rentable que la NFL o la NBA, que son las ligas de fútbol americano o de básquet americano. Claro. Para darnos una idea de la dimensión que tiene este mercado, ¿no? Sergio, ¿y cuánta gente está vinculada al mundo de los videojuegos acá en Chile? Que tiene características muy particulares porque es transversal en género, en edad también, pero ¿hay una estimación del número de personas que hoy día está vinculada a esta industria? Así es, son cerca de 9 millones de chilenos los que acceden a los videojuegos. Recordemos que el concepto de gamer que teníamos antes de los 90 incluso, estaba mucho más restringido a un grupo etario más joven, que tenía ciertas aficiones, incluso mucho más machista. Esto se abrió, ¿no es cierto?, en el 2000 con la llegada del Wii, en donde empezábamos a generar esto de manera grupal, cerca del 2006, y hoy es totalmente transversal. De hecho, el grupo etario a nivel global que consume videojuegos va entre los 30 y 36 años, para que te des una idea, ¿no? O sea, a partir de eso hay un grupo etario hacia arriba y hacia abajo. Ahora es importante que esto se entienda dentro de una democratización de los videojuegos, porque cerca del 80% del acceso de usuarios accede a través del celular, ¿no? Hay un 20% que son los hard users, digamos, a través de consolas, a través de computadoras gamers, pero hay un 80% que ingresamos y ya estamos participando de este universo gamer a través de los celulares, ¿no? Sí. ¿Y hay una estimación del tamaño de este mercado en dólares, Sergio, de lo que se mueve acá en Chile asociado a esos 9 millones de usuarios? Sí, 308 millones de dólares es lo que se ha facturado en el 2020. Esto registró un incremento del 10% sobre el 2019 y era una industria que venía creciendo a ritmos de 2,5%. Por ende, o sea, la dimensión del crecimiento de 2,5 a 10% es una disparada tremenda, ¿no? Sí. Lo interesante es que esta industria va mucho más allá de las consolas. Hay un montón de accesorios también que están vinculados a los juegos, cada vez más sofisticados, más específicos también. Ustedes tienen buena información también de los mercados en ese sentido. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ser un gamer acá en Chile? ¿Cuánto se puede gastar asociado a un jugador de videojuegos, Sergio? Sí, te cuento un poquito, porque mira, el 29 de agosto pasado fue el Día del Gamer. Esto se celebra desde el 2018 y se lo inventaron unas empresas en España. Bueno, es el Día del Gamer, el 29 de agosto. A partir de eso, hicimos toda una nota en base a información propia de la plataforma Tiendeo. Y dentro de los datos más destacados fue que el crecimiento de las búsquedas relacionadas fue un 33% del 2020 sobre el 2019, un 33%, en donde efectivamente dentro de los top búsquedas están las consolas, los controles, las sillas, que hoy vemos sillas gamers por todos lados, que no veíamos, y el costo, una de las características es que el costo de ser un gamer duro, como se llama, puede llegar al millón de pesos, ¿no? Si tú quieres meterte en este mundo. Ya es como un deporte de estos que te exige comprarte toda la indumentaria. Bueno, exactamente igual, una consola te puede salir en cerca de 300.000 pesos, controles cerca de 200.000 pesos, juegos más suscripciones cerca de 300.000 pesos y la silla cerca de 100.000 pesos. Entonces estamos hablando de que uno, para iniciarse seriamente en este juego, en esta industria, puede invertir cerca de $1 millón de pesos. Sí, claro, lo que es una enormidad y un reflejo también del movimiento asociado a esta industria que, como decíamos, va más allá del aparato propiamente tal. Sergio, ¿y qué pasa con la comparación que podemos hacer de Chile respecto a otros mercados? ¿Cómo está consolidado Chile en el contexto latinoamericano, que ha crecido mucho también? La verdad es que el crecimiento de Chile, a nivel de facturación, naturalmente hay otros mercados pues, que tienen una cantidad de población y de economía, digamos, a nivel de monetario que es mucho más alto. Hoy, a pesar de eso, dentro de Latinoamérica nos situamos en quinto lugar. Primero está México, luego Brasil, luego Argentina, luego Colombia y luego Chile en el quinto lugar, ¿no? Pero una cifra que digamos que revela por país es que en Chile cerca del 50% de la población
ya accede a videojuegos. O sea, es gamer de alguna manera, ya es gamer y participa de esta industria. Sí, claro. Lo cual es un indicativo bastante alto y genera un potencial porque además esto tiene todo un ecosistema, ¿no? En donde también se han desarrollado en paralelo muchas empresas que empiezan a desarrollar juegos, ¿no? Y que empiezan a vender todos estos desarrollos a las grandes empresas internacionales. Y hay un dato muy curioso del crecimiento, ¿no? Casi se ha duplicado la cantidad de empresas. Hoy en día tenemos cerca de 70 empresas que desarrollan juegos. Ajá. En el 2019 habían 40, o sea, casi se ha duplicado, un 75% de crecimiento, de las cuales además no solamente están en la región metropolitana, el 70%, hay un 20% que está en Valparaíso y otro 10% que está en otras regiones, que constantemente además estamos viendo un apoyo de ProChile, de Corfo, para poder inyectar, ¿no es cierto?, recursos a esta industria que necesita un tiempo de maduración de entre 1 y 4 años para sacar un juego, o sea que no es una cosa inmediata, pero estamos empezando a tener empresas notorias dentro del contexto latinoamericano. Sí, claro, y eso habla de un desarrollo ya no solo por el área comercial asociada a la industria, sino también del núcleo, ¿no?, de este sector, de un mercado que está creciendo, correcto, como veíamos, con fuerza. Sergio, gracias por conversar con nosotros y acá en CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, buen día. Bien, 8:28, estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos, ya vienen las noticias